Hemos desarrollado en este noticiero durante algunos días el tema que involucra a la justicia respecto a la realización sí o no de juicios penales, sobre todo aquellos que son juicios por jurado que en medio de la pandemia se veían muy complicados. Hoy se dieron dos situaciones simultáneas. En la legislatura se estaba tratando la ampliación que había solicitado el fiscal general de la provincia, José Jerez, para extender un año, era su proyecto, las prisiones preventivas. En la Cámara se había llegado a un consenso de otorgar 9 meses. Cuando esto estaba a punto de tener tratamiento, el Tribunal Superior de Justicia emite un decreto de la presidencia, ocupada en este momento por el doctor Oscar Macei, que dispone el agendamiento para la realización de audiencias presenciales de juicios penales en toda la provincia. Esto significa entonces poner en marcha nuevamente todo este aparato judicial que estaba de alguna manera suspendido porque hubo juicios que se hicieron, otros que no, sobre todo aquellos que tenían juicios jurados populares. Y ahora entonces lo que se indica es comenzar a preparar las audiencias para llevar adelante todo tipo de juicio penal, incluidos juicios por jurado, con el sistema presencial. Esto nos genera algunas inquietudes, algunas consultas, y por eso tenemos en línea al vocal del Tribunal Superior de Justicia, el doctor Germán Busamia, a quien le damos las gracias por atendernos siempre cada vez que requerimos alguna información relacionada con el funcionamiento de la justicia neuquina. Doctor, buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches, Lucía. Muy bien, gracias. No tiene nada que agradecer. Bueno, doctor, las dudas que por ahí nos generan esta noticia sorpresiva en el mismo día que la legislatura iba a tratar, esto también nos lleva a pensar algún tipo de lectura política que quizás exista, quizás no. Por ahí si usted lo quiere aclarar o si puede lo hace. Pero, por ejemplo, el hecho de comenzar a agendar los juicios pendientes, ¿qué significa? ¿Hay una fecha para retomar estos juicios? ¿Hay un protocolo ya establecido para poder cumplirlo sin riesgos en medio de la pandemia? Bueno, en primer lugar, permítame aclarar lo que usted menciona en la introducción. Bien. Nosotros en el tribunal de ninguna manera asociamos el dictado de un acto administrativo de gestión judicial con que se haya asociado contemporáneamente con el estado del trámite del proyecto de ley iniciado por el fiscal general doctor Jerez. Nosotros de ninguna manera hemos considerado en el momento de dictar este decreto de presidencia bajo firma del doctor Macei, no hemos estado mirando el momento ni hemos buscado una oportunidad para generar esta suspicacia que algunos han destacado en algunos comentarios. Esta medida para nosotros es una medida que tenemos que tomar en esta circunstancia, articulada con el resto de las medidas que venimos tomando para llevar adelante el servicio de justicia en el resto de los fueros. Si usted quisiera saber por qué motivo en este momento dictamos esto, porque empezamos con el análisis contemporáneamente a la visita que hicimos en representación del Tribunal Superior en la legislatura, el día 26 de mayo en la Comisión A, que estaba tratando este tema, y donde se nos solicitó información sobre cómo era el trabajo judicial en el fuero penal desde el 18 de marzo. Nosotros ahí explicamos que nos encontrábamos analizando cuáles eran los ejes de trabajo para poder reactivar lo que teníamos suspendido. Lo que hemos hecho hoy es dictar el acto administrativo del Tribunal Superior justamente para hacer esto, como hemos hecho el día domingo con algunos aspectos de atención al público en todo el resto de los fueros, como hicimos el 26 de mayo con relación a el trabajo presencial en el Tribunal Superior, como haremos la semana que viene con la reactivación de plazos procesales en todas las actuaciones de los fueros
civil, comercial, familia, ejecutivo, procesal, administrativo. Digamos, para nosotros esto es un acto que teníamos que dictar en este momento porque era el momento para analizar el cese de esa suspensión de agendamiento que usted mencionó. El contenido de este decreto, lo que dice, usted lo ha descrito con absoluta claridad. Lo que hemos hecho es retomamos el estado de estos trámites como debimos suspenderlo el 18 de marzo. Ante este contexto de excepcionalidad y de pandemia que genera la necesidad de ajustes inusuales, con protocolos muy estrictos, lo que hemos hecho como primera medida es indicarle a las oficinas judiciales, que son los organismos que tienen que organizar y llevar adelante los juicios, que en todos los casos, mientras dure esta emergencia sanitaria, convoquen audiencias ordenatorias con Ministerio Público Fiscal y la defensa que corresponda, para de común acuerdo debatir y llegar a consensos sobre cómo se deben llevar adelante esos juicios. Nosotros entendemos que es una condición necesaria para que se puedan hacer los juicios, que las partes repasen la prueba que quieren producir y que las partes también intercambien sus puntos de vista sobre cómo debe recibirse en audiencia esa prueba, que es prueba presencial, como usted mencionó, tiene que ver con la presencia de ciudadanos que sean convocados como testigos, tienen que ver con ciudadanos que sean familiares de víctima y que quieran acompañarlos en la sala, familiares del imputado que quieran acompañarlos en la sala, la circulación del imputado con la custodia policial o penitenciaria según corresponda. Hay toda una logística en la circulación de personas que debe ser revisada. Entonces lo que hemos hecho es le hemos indicado a las oficinas judiciales, sin fijar plazos, le hemos indicado a las oficinas judiciales que convoquen a estas audiencias ordenatorias, que están previstas en el Código Procesal Penal, en el artículo 174, párrafo segundo, que son para definir las condiciones para poder llevar adelante el juicio. En segundo lugar, esto que usted menciona sobre el protocolo, nosotros en este momento no tenemos todavía elaborado ese protocolo, porque en este decreto como segunda medida le hemos encomendado a nuestras áreas técnicas, que son el Departamento de Salud Ocupacional, Higiene y Seguridad e Infraestructura Judicial, que vienen trabajando en los protocolos ya vigentes en el Poder Judicial, que elaboren un documento que aspira a ser un protocolo único para aplicación uniforme en toda la provincia y que contemple todo esto que le decía anteriormente. Cómo debe ser convocado el testigo, por ejemplo, cómo ingresa al edificio judicial, a dónde espera, cómo es su ingreso a la sala de audiencia, cómo se desarrolla esa declaración, cómo egresa de la sala de audiencia y del edificio. Además, se suma la particularidad que usted también hizo mención, que es de la figura del juicio por jurados populares. Esa es la variante que más cuestiones exige atender muy detenidamente, porque implica convocar a 16 ciudadanos en definitiva a que cumplan con el rol de jurado popular en una audiencia, 12 ciudadanos como jurados titulares y 4 ciudadanos como jurados suplentes, luego de atravesar una audiencia que se llama de selección de jurado, que suele implicar que se reúna entre 50 y 60 personas hasta ir seleccionando qué jurados quedan. Entonces, todo esto lo que hemos hecho hoy es poner en actividad lo que habíamos suspendido el 18 de marzo. Proceso, digamos, es un proceso que necesita actividad de parte de la oficina judicial, que convocará audiencias ordenatorias, de esas audiencias saldrán resultados sobre la prueba, posteriormente se tendrán que agendar las audiencias de juicio, sean unipersonales, sean colegiados o sean bajo la modalidad de jurados populares, según la cantidad de jornadas que sean necesarias. La cantidad de jornadas que sean necesarias tiene que ver con la cantidad de prueba que se tenga que producir. Así que esto es una cuestión en etapas que hemos comenzado a movilizar en el día de hoy, porque entendimos que por el DNU del día domingo del presidente de la Nación, el número 520, y el decreto provincial 610 del gobernador de la provincia, el escenario epidemiológico y sanitario nos permite avanzar en la realización de audiencias presenciales bajo estricto protocolo, como usted
muy bien señaló. Doctor, ¿qué ocurre si el armado de todos estos mecanismos nuevos se extienden un poco más de lo previsto y en ese tiempo se vence, por ejemplo, la prisión preventiva de algún detenido que tiene que ser enjuiciado con un jurado popular? El caso más emblemático, que siempre lo sacamos a la luz, es el de Cielo López. ¿Qué ocurriría, por ejemplo, en ese caso? Mire, desde la visita que hicimos a la legislatura venimos señalando que la realización del juicio corre por un carril, está a cargo nuestra y de nuestras oficinas judiciales, estoy hablando del Tribunal Superior de Justicia. Y la cuestión relativa a la prisión preventiva es una petición que corre en paralelo, que no necesariamente se toca con la línea de organización del juicio y que depende que el Ministerio Público Fiscal evalúe que en ese caso, en relación a ese imputado y a esa causa, existe alguna de las condiciones que el Código impone para poder aplicar la medida cautelar de prisión preventiva, que debería ser que obstaculice la investigación o que haya peligro de fuga. El fiscal lo peticiona ante un juez de garantía, un defensor ejerce el derecho a contradecir eso y un juez de garantía lo decide. El plazo que se pueda extender eso, que en la previsión actual es de hasta 1 año, no necesariamente nos obliga a acelerar plazos o a lentificar los plazos de realización del juicio. Nosotros realizamos el juicio según las condiciones que cada legajo tiene, la prueba y esta situación extraordinaria de pandemia que nos obligó a suspender entre el día 18 de marzo y el día de hoy. Entonces, nosotros no nos corresponde acelerar nuestros procesos en forma insegura, teniendo como meta no pasar de ese plazo, cuyo decisiones de un juez de garantía que no, digamos, puede haber coincidencia o puede no haberla, y así está previsto en el procedimiento penal. Nosotros como nos manifestamos en legislatura, nosotros incluso con esta reactivación de ninguna manera podemos asegurar que las audiencias ordenatorias y finalmente las audiencias de juicio coincidan o no coincidan con el vencimiento de plazos de prisiones preventivas. Digamos, nosotros conocemos los plazos, pero debemos trabajar para poder brindarle a las partes el contexto en que tiene que realizarse una audiencia de juicio en cualquiera de las modalidades, cuando estemos en condiciones de hacerlo, cuando esté cumplido el protocolo, cuando se reúnan todas las partes. Tal cual expusimos, y lo digo con tranquilidad porque lo anticipamos el día 26 de mayo en la reunión de Comisión A, nosotros vamos a trabajar con la seriedad y la responsabilidad que tenemos en la organización del juicio. No nos parece aceptable que resignemos garantías en la forma de realización del juicio con todas las medidas de prevención propias de esta pandemia, por el solo hecho de llegar a un plazo que le corresponde al fiscal sostener ese plazo, acreditar, convencer al juez de garantía y obtener una resolución favorable a la vigencia o a la prórroga de ese plazo. Que no puede, si se cumple el año, no hay forma de sostenerlo, ¿no? Mire, se nos ha reclamado muchas veces fijar criterios sobre el proyecto, sobre si el año se vencería indefectiblemente, si se puede prorrogar o si es necesario el proyecto del doctor Jerez. Nosotros en todos los casos, porque lo tenemos decidido así en forma uniforme en nuestro Tribunal Superior, creemos que no es conveniente que nos pronunciemos sobre vencimiento de plazos o sobre la necesidad de prolongar o no los plazos, porque como le decía, se trata de decisiones jurisdiccionales de los jueces, que en caso de no ser compartida por el fiscal o el defensor, lo pueden llevar por sucesivas impugnaciones, pasando por un tribunal de revisión, un tribunal de impugnación y luego a la sala penal del Tribunal Superior, y nosotros tendríamos que pronunciarnos en ese legajo sobre esa situación. Si nosotros en este momento hacemos una declaración abstracta y genérica sobre qué nos parece el vencimiento del año o la necesidad de extensión, estaríamos anticipando un criterio que sería un prejuzgamiento que luego no nos permitiría
pronunciar sentencia en ese caso concreto. Claro, no, entonces, yo en realidad no hacía referencia al proyecto de Jerez, sino era una pregunta objetiva. O sea, el código establece 1 año de prisión preventiva, en caso, como máximo, ¿no? En caso de vencerse ese año en cualquier causa, ¿hay manera de prolongarlo o indefectiblemente esa persona queda libre hasta que se haga el juicio? Mire, el artículo 119 del Código Procesal Penal consigna que el plazo máximo de prisión preventiva será de 1 año, vencido el cual deberá recuperar la libertad y no se podrá imponer al imputado ningún tipo de nueva medida cautelar. Ese plazo en el artículo 224, en el caso de delitos complejos, se extiende a 18 meses. Ajá. Si usted me pregunta en abstracto, yo en abstracto le diría que cualquier petición que se dirija a un juez de garantía, donde el juez verifique que se ha vencido el año y nadie le argumente ninguna situación excepcional, claro, que le permita considerar algún motivo por el cual debería extenderse ese plazo, entiendo la persona recupera la libertad. Y debería ser así, claro, si nadie le ha argumentado. Por eso le digo que estas cuestiones no se resuelven en abstracto, se debaten y se resuelven en el caso concreto de cada situación en particular. Perfecto. Donde seguramente el defensor querrá revisar qué es lo que ha hecho el Ministerio Fiscal en cada caso, en cada plazo de investigación fiscal, y el juez también tendrá que evaluar si se va a atener a la norma clara del 119 que habla de 1 año, o puede considerar que existen razones por las cuales este plazo se ha tornado insuficiente. Bien. Y además otra cuestión que no ha sido adecuadamente debatida en todo este contexto es ¿a dónde debe llevarse el proceso penal en ese año? Porque se está hablando de que si nosotros llegamos con la realización de la audiencia de juicio al año de prisión preventiva. Sin embargo, eso tampoco es pacífico, hay distintas visiones sobre eso. Algunos dicen que con llegar a la audiencia de juicio podría ser suficiente, otros dicen que es por lo menos hasta el tribunal de impugnación, que sería el cumplimiento de la garantía del doble conforme para cualquier imputado sometido a proceso, y otros dicen que debe agotarse la instancia provincial, con lo cual debería llegarse hasta una resolución de la Sala Penal del Tribunal Superior, que luego de pronunciarse sobre la impugnación extraordinaria, resuelva un eventual recurso extraordinario federal, con lo cual dentro del año debería realizarse muchísima más actividad jurisdiccional que llegar a la audiencia de juicio, que es lo que ahora estamos rehabilitando para poder realizarlo en el menor plazo posible, sin poder dar certeza de cuándo va a ocurrir esa audiencia de juicio. Bueno, pero por lo menos empieza la maquinaria a moverse nuevamente. Doctor Busamia, le agradecemos muchísimo todo lo que nos ha aclarado. No, por favor, Lucía, a disposición para cualquier aclaración adicional que necesite. Que tenga buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. El doctor Germán Busamia, vocal del Tribunal Superior de Justicia, entonces confirmando que comienza el agendamiento de causas penales, pero no hay fechas, no hay plazos para comenzar con las audiencias ordenatorias.